Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Es para nosotras un gran placer estar con ustedes en esta nueva semana. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y hoy con ustedes estaremos la hermana María Pía y la hermana Amada, transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Cali este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. y damos gracias a todas las personas que nos acompañan en este día, especialmente a los que se conectan por primera vez. Queremos recordarles que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org, donde esperamos poder atender a cualquier inquietud, testimonio o petición de oración. También los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos se pueden encontrar como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como comunicadoras-CEPC y nuestra página web comunicadoras.org. Y hermana María Pía, ¿estamos listos? ¿Sí es así? Estamos listos, queridos hermanos. Empecemos por el derecho. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Y para poder conectarnos con el Señor, queridos hermanos, yo les invito para que cierren sus ojos y todos juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo y Divino Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven para iluminar nuestra mente enceguecida por el pecado. Ven para ensanchar nuestros corazones egoístas. Concédenos la gracia, Santísimo Espíritu, de que el fuego de tu amor nos conceda la gracia de olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en nuestros prójimos. Mamá María, ayúdanos como maestra de oración. Enséñanos el camino para robar el corazón de Dios, para ablandar el corazón de Dios. Concédenos la gracia, mamá, de que la mirada de nuestro Padre se fije en nosotros como los niños bien amados de su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos oyentes, con esta recarga de energía en el Señor, esperamos a través de este programa encontrar razones para callar las distracciones del mundo y así darle la oportunidad a nuestro Señor, que definitivamente nos acompañan las gracias de la oración y que para nosotros es un combate constante. Así es, queridos hermanos, la oración es una batalla espiritual que nosotros vamos librando día a día, constantemente. Y es que esto era el tema que veíamos la semana anterior, ¿cierto? Cómo ese combate en la oración es el caminito que empezamos para llegar al corazón de Dios. Precisamente, queridos hermanos, esta oración, este camino que nosotros emprendemos como cristianos católicos, es el camino que nos da, por decirlo de alguna manera, como esos superpoderes. Yo me imagino que muchos de ustedes les encanta ver esas películas de superhéroes, ¿cierto? Y es que precisamente la oración es ese camino que nos da los superpoderes de Dios. ¿Por qué? Porque es en la oración donde nosotros llegamos a lo más profundo del corazón de Dios, sanando nuestras heridas. Y es que eso es primordial para nosotros, queridos hermanos. Eso es una gracia importantísima en nuestra vida como cristianos. Es en la oración donde nosotros podemos obtener milagros y gracias especiales, no solo para nosotros, sino también para aquellas almas que están a nuestro alrededor. Es muy cierto, hermana María Pía, lo que usted dice. Dios
no solo nos pide oración o no nos da la gracia de la oración, sino que nos pide y nos da un llamado a una misión en específico para colaborar no solo con nuestra santificación, sino con las almas que se nos han sido confiadas y en favor del reino. Eso es algo que tenemos que tener muy presente en el momento de oración. No solo que es el combate espiritual, sino que también lo hacemos para colaborar con otras almas, para colaborar con el reino de los cielos y con la santificación de nuestra propia alma. Así es, queridos hermanos, por eso en esta semana vamos a hablar de algunas ayuditas, algunas armas y maestros de la oración que nos pueden ayudar. Por eso el tema de hoy es armas que me ayudan a orar. Y para iniciar este tema, ¿qué les parece si vamos con una frase de un gran santo? Conéctate con este pensamiento. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. San Agustín. Qué buen resumen, hermana María Pía, y explicación más sencilla que uno puede encontrar para la frase de que la oración es captar lo que Dios nos pide y la penitencia es dominarme para lograrlo. Si uno mira, la oración tiene que ver mucho con estas cosas, con lo que es la penitencia, la oración y el dominarme para lograrlo. Por un lado se reciben las directrices y por el otro tenemos la capacidad de ejercitarlo en el cuerpo para realizar lo que nos pide. Por eso empezaremos hablando con lo que es la penitencia. Eso nos suena algo difícil, hermana María Pía, de hecho suena muy difícil, pero como no nos indigesta un poco de esta palabra, entonces aclararemos primero que esta palabra de penitencia se usa para dos cosas. Primero se le dice penitencia al sacramento de la confesión y en este caso es como ir al tribunal de Dios, acusarme de mi caída cumpliendo mi debida penitencia. Suena difícil, hermana María Pía, decir penitencia, ir a la confesión, pero solo es la palabra lo difícil, porque el regalo más grande que Dios nos deja después de la oración es el perdón y la penitencia en el sacramento de la confesión. Así es, queridos hermanos. Por otro lado, y en otro sentido, básicamente la penitencia es el dominio de nuestro cuerpo, de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Y es importante tener en cuenta que gracias al dominio de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, lograremos vivir según el Espíritu, es decir, lograremos vivir como hijos amados de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad, pero también debemos poner de nuestra parte, así como nos esforzamos por cumplir nuestras responsabilidades, o cuando una persona persevera pues en un gimnasio, ¿cierto?, obteniendo resultados satisfactorios. Asimismo, nosotros no debemos dejar de lado la importancia de ordenar todos nuestros sentidos, ¿cierto? Y es que la palabra penitencia es así como que uno dice, uy, penitencia, pero es que la penitencia es exigirnos un poquito. ¿Y para qué? Cuando nosotros nos exigimos en nuestro cuerpo, no es precisamente, queridos hermanos, para acabar con él, no. Es precisamente todo lo contrario, es para que nosotros aprendamos que no es el cuerpo el que nos lleva, sino que es el espíritu y que el espíritu utiliza el cuerpo, necesita del cuerpo, ¿cierto? Precisamente, queridos hermanos, por eso les poníamos el ejemplo de aquellas personas que van a los gimnasios, ¿cierto? Porque una persona que va al gimnasio, ¿qué hace? Se ejercita constantemente, no es de que hoy sí y como hoy me dolió, entonces mañana no. No, es una perseverancia, es una constancia, es una paciencia. Paciencia con nosotros mismos, ¿cierto? Y perseverancia, porque madrugar todos los días, ir una hora al ejercicio, qué sé yo, eso cuesta. De la misma manera, queridos hermanos, la mortificación y la penitencia nos cuesta un poquitico. Es mortificar, es como chuzar un poquitico al cuerpo, pero es eso, un poquitico. Como usted lo decía, que el ejercicio ayuda muchísimo, no solo físicamente, también ayuda espiritualmente. Eso es algo que una vez dice, no, hacemos ejercicio, caminamos, pero no lo tenemos presente, o solo caminé, hice ejercicio, mantener un físico, y no va más allá de solo caminar y hacer ejercicio. Es crecimiento espiritual, aunque no parezca. Por eso la Iglesia nos indica que la penitencia comprende tres cosas: la oración, la limosna y el ayuno. Esto está basado en el Evangelio de San Mateo, donde dice que la oración es una de las principales penitencias,
porque en sí misma exige que seamos fuertes. Es lo mismo que el ejercicio. La oración básicamente es un ejercicio espiritual que nos hace más fuerte y nos hace, entre más estemos, más perseveremos, tanto en la una como en la otra, vamos a estar más fortalecidos para que se venga lo que se venga y estamos allí pendientes. Y si hay todas tres, que es ayuno, penitencia y oración, mejor Pues, todavía la bomba. Así es, queridos hermanos. Y es que precisamente cuando ustedes deciden ir al gimnasio, vamos a poner un ejemplo así como muy práctico, ¿cierto? Para que ustedes nos puedan comprender un poquitito más. Y es que cuando uno decide ir al gimnasio y el primer día hacerse 100 abdominales, qué sé yo, ¿no? O algo chiquitico, 100 abdominales. Y empezó con las primeras y pues claro, obviamente usted puso todo el empeño, usted quiso llegar hasta la número 100, pero el resultado es que obviamente como usted no hacía ejercicio o abdominales hacía muchísimos años, pues cuando terminó las 100 terminó agotadísimo y en la noche tenía un dolor que casi no se podía ni sentar, ¿cierto? Entonces, usted tiene dos opciones, o decide no volver al gimnasio por ese dolor, o decide continuar, y si usted continúa haciendo las abdominales, aunque le cueste, al terminar la primera semana usted se va a dar cuenta de que ya usted no sufre, usted se siente mejor, usted está mejor y en la siguiente semana ya no va a ser 100, sino quizás 200 o 300 abdominales. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida de la oración, ¿cierto? En la penitencia y en la mortificación. ¿Por qué? Porque es que empezar es el paso más difícil, es el más difícil de todos, queridos hermanos, pero si nosotros una vez empezamos este paso, este camino y continuamos, porque es que empezar es de mucho, pero de mucho, ¿cierto? Sí, pero perseverar es de pocos, entonces si nosotros empezamos este camino y perseveramos día a día, veremos los resultados al final de nuestra vida. Es impresionante, hermana, porque el ejercicio que usted comenta, uno dice 100 abdominales, ¿a qué hora? 100 abdominales. Y si uno compara eso con la penitencia, ¿eso qué quiere decir? 100 penitencias, Dios mío. No, tampoco. Que ya más quisiera uno poder hacer todo esto, pero no. Y es exactamente lo mismo el ejercicio si uno lo compara con la penitencia. Es una exigencia física y humana y del pensamiento, pero siempre con un propósito. Esa es la ventaja de la penitencia. El ejercicio te ayuda para la salud, para estar bien físicamente, pero la penitencia siempre va a ayudar a encontrarnos con Dios, para aplacar nuestra carne, todo lo que nos impide avanzar en la vida espiritual, todo lo que nos impide para ser mejores personas. Entonces, aclaramos, la oración es la primera manera de hacer penitencia y la segunda es la limosna. Entonces, si tienen dónde apuntar, ahí van tomando nota. La primera es la oración y la segunda es la limosna. ¿Por qué la limosna? Esta nos impulsa a la generosidad y a la bondad. Dar limosna en sí mismo es una penitencia porque nos desprende y nos desacomoda de nosotros mismos. Uno muchas veces le cuesta dar lo que uno tiene, lo que le gusta, lo que debería estar entregando. Recuerdo mucho la historia de un sacerdote que compartió alguna vez que alguien vino a la puerta y le pidió un pan. Justamente había comprado pan y entre esos había un favorito que era el roscón. Y él le dio el otro pan, no el roscón. Y con el tiempo se dio cuenta que el Señor le hizo, pues sí, como hacer entender de por qué no le dio el roscón si es el que más te gustaba, por qué le diste el otro pan. El otro pan no te dio ganancia. Si hubieras entregado el roscón, hubiera sido, aparte de una penitencia, un crecimiento para el alma. Entonces, no es lo que nos sobra la limosna, es lo que nos incomoda, es lo que tenemos y que podemos dar generosamente. Entonces, es dar lo que me cuesta, no lo que me sobra. Y podríamos hasta pensar si tengo algún apego favorito o algo que yo diga, esto es mi, y por nada del mundo lo suelto. Esa es la mejor penitencia y la mejor limosna, entregarlos y tranquilo. Segurito que eso va a ser para bendición. Todo lo que uno hace en favor del reino es para recibir más bendiciones, nunca es en pérdida. Así es, queridos hermanos. Bueno, entonces hemos visto en este camino de la penitencia como 3 formas de hacer penitencia, que el primero es la oración, ¿cierto? El segundo es la limosna y el tercero es el ayuno. Y al contrario, queridos hermanos, de lo que muchos creen, sí, porque muchas personas dicen, uy, no, yo no ayuno porque si ayuno me da un yello, ¿cierto? O me desmayo en el camino. Al contrario de todo esto, queridos hermanos, el ayuno nos hace más fuertes, no solamente físicamente, sino también espiritualmente.
Y es que este ayuno es precisamente el ayuno de lo que no nos gusta. Yo lo definiría, queridos hermanos, como aguantar hambre y no por vanidad, ¿sí? Abstenernos de la comida y no por vanidad, porque es que por vanidad no tiene mérito, ¿sí? Sino simplemente, queridos hermanos, es abstenerme de esa comida. ¿Para qué? Para ayudar a otros. En el ejemplo que ponía la hermana amada de este sacerdote que llegaron a pedirle el pan y en lugar de dar su roscón, dio otro pancito, pues resulta que el roscón, digamos, cuesta 1,000 pesos, ¿sí? Un roscón así rico, delicioso, relleno de arequipe. Entonces, en tu ayuno, querido hermano, tú lo que haces es abstenerte de comerte ese roscón para esos 1,000 pesos, con esos 1,000 pesos con los que tú comprabas ese rosconcito, pues poder ayudar a aquellos hermanos tuyos que están más necesitados, ¿cierto? Es morir a nuestros caprichos. Por favor, escribámoslos. Si tenemos un cuadernito y un lapicero cerca, escribámoslos. El ayuno es morir a mis caprichos. Ciertamente, pues queridos hermanos, como tal, esto implica la comida, ¿cierto? Es la comida. Pero hay que tener algo muy, muy claro, y es que la iglesia no nos pide no nos pide o no nos manda a morir de hambre, ¿cierto? Cuando nos dice la iglesia que es bueno que nosotros hagamos ayuno, no nos está diciendo, queridos hijos, es bueno que te mueras de hambre, no. Quienes hemos hecho ayuno somos testigos de ello. La idea es contener un poquitito nuestro cuerpo, nuestra boca, cerrarla un poquitico más, ¿cierto? ¿En función de qué? De que mi cuerpo no mande sobre mi espíritu. Y en esto recuerdo, queridos hermanos, un comerciante que conocí el año pasado o este año en Semana Santa, no recuerdo muy bien, pero estábamos justamente en la Cuaresma y lo visitamos antes de que se terminara la Cuaresma. Y le preguntábamos cómo estaba con su ayuno, porque él inició un ayuno a pan y agua, y pues por ser comerciante era muy difícil. Y él mismo nos decía, hermanas, yo pensé que esto iba a ser muy, muy duro y que no iba a aguantar, ¿cierto? Pero la verdad es una gracia de Dios, y Dios me lo pidió y me sigue dando la gracia hasta el día de hoy de poder cumplirlo. Y estoy muy feliz con lo que he logrado, porque ha sido para Dios. Es impresionante, hermana, porque conocemos personas que han hecho ayuno de 40 días y no lo hacen una sola vez, sino 2, 3 veces al año, y los frutos que tiene esto son muy grandes cuando se hacen a favor de Dios. Porque si uno mira un modelo o una modelo, ellos también hacen ayuno, se cohíben muchísimo de muchísimas cosas. Pero ¿cuáles son sus frutos? Solamente porque si mantienen ese físico, pueden mantener su trabajo, pueden mantener muchas otras cosas que a la hora del té pues no son tan necesarias para una persona que está en caminos del Señor. Ellos no conocen. Pero cuando nosotros tenemos la gracia y la oportunidad de conocer al Señor, no debemos dejarnos ganar en el ayuno para mantener un físico, como lo decía la hermana María Pía, sino por el contrario. Nosotros lo hacemos por el bien de nuestra propia alma, por el bien de otros, y para que Dios sea quien mande en nuestras vidas y nuestro cuerpo lo glorifique a Él. Entonces, admiro a estas personas que hacen ayuno de 40 días, que tienen un propósito fijo para este ayuno y han alcanzado bendiciones muy grandes y la gracia de poder continuar con este ayuno. Entonces, ahí es cuando uno dice lo del gimnasio. Si yo empiezo con 100 abdominales, termino haciendo 500, es lo mismo. Este tipo de ayuno empieza a hacerse una vez, una semana, termino un ayuno de 40 días y muchas veces en el año podría hacerlo, pero teniendo en cuenta que es una gracia, no todos estamos llamados a hacer ayunos de 40 años, de 40 días por mucho tiempo en el año. Así es, queridos hermanos. ¿Qué les parece si para refrescarnos un poquitico vamos a escuchar lo que traemos en nuestro Viviendo Elo? Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Hoy les traemos, queridos hermanos, una historia, la verdad es que es muy edificante. Cuando la escuchaba, cuando la leía, para mí era muy edificante, y se trata precisamente de un hombre de 83 años
se llama Tom Monaghan. No sé si se dice así porque no sabía soy tampoco malísima para el inglés. Ustedes me perdonarán si no se dice así, pero pues vamos a llamarlo Tom, ¿cierto? Así en familia. Resulta que Tom es educado en un orfanato católico y es el fundador de Domino's Pizza. ¿Qué hizo él? En un pequeño local junto a su hermano y a su esposa, montó un negocio que hoy genera $2.000 millones anuales y tiene 80.000 establecimientos por todo el mundo. Su vida se convirtió, queridos hermanos, como todo gran empresario, en un torrente de éxito, de dinero, de fama y de poder. Hasta que un día cayó en sus manos un libro. El libro se llamaba Mero Cristianismo, de Lewis. Y dice Tom, con sus propias palabras, me di cuenta de que si el mayor de los pecados es el orgullo, yo era el más grande pecador. Pensó y decidió cambiar su vida a través de la lectura de este libro. En el año de 1996, Tom, que es un católico ferviente, tuvo lo que él mismo llegó a calificar como una revelación o un llamado de la divina providencia. Hizo saber que Dios le había ordenado abandonar todos esos negocios que él tenía, llenos de ambiciones, de soberbia, de vanidad, de dinero, y que se dedicara a crear una población nueva en la que solo vivieran personas católicas que se rigieran por las leyes y los mandamientos de su religión. Advirtió Tom de entrada que allí estarían prohibidas la planificación familiar y también conocida como el control de la natalidad, ¿cierto? Que no se venderían medicamentos como anticonceptivos y que no habría uso de pornografía. Él vendió su cadena de pizzerías y se dedicó día y noche a buscar el sitio apropiado para fundar el pueblo con el que él soñaba despierto. Hoy en día en Estados Unidos, en Florida, está la ciudad Ave María. Todo visitante que llega allí está intrigado y lleno de curiosidad, mirando para todas partes. Él admite que Ave María es un fenómeno singular, ya que sus índices de delincuencia prácticamente no existen. El desempleo no existe. Y en este lugar, pues las cifras del desempleo son las más bajas del país. Aquí vemos, queridos hermanos, como un hombre que llegó a ser grande para el mundo, porque fue muy grande para el mundo, ¿cierto? El creador de Domino's Pizza prefirió ser grande para Dios. ¿Por qué? Porque cuando en su corazón él sintió que Dios le estaba pidiendo que dejara todo este mundo de avaricia, de codicia y de todo lo que se llega a presentar cuando usted mueve demasiado dinero, que se creara más bien una ciudad que la verdad a mí me admira, ¿no? Una ciudad en la que las leyes son los mandamientos de la ley de Dios y que es una de las ciudades con menor índices de delincuencia en el mundo. Esto la verdad me admira muchísimo, queridos hermanos, porque es una persona de 83 años que lo dejó todo, lo tuvo todo, pero dijo, voy a dejarlo todo por el todo. ¿Por quién? Por Dios, que es el todo para mí. Y que también pudo tambalear porque lo dejó todo, pero después de eso, ¿cuánto no vino? Eso es lo que no nos cuenta la historia. Cuántas luchas, cuántos tropiezos, y pudo haber pensado, no, pues yo con semejante fortuna lo dejé todo y ahora cómo me arrepiento de hacerlo. Y por el contrario no lo hizo, continuó y bueno, la ciudad todavía existe, tiene 83 años y pues no conozco, pero me imagino que habrá muchísima gente allí viviendo en esta ciudad fervorosa y creyendo en que se puede seguir hacia adelante hasta el final sin necesidad de tanto dinero y de tantas cosas, porque pues con los 10 mandamientos, ¿qué más necesita uno para vivir? Así es, la felicidad que te da solamente cuando tú estás en la ley de Dios y en lo que Dios te está pidiendo a ti vivir día a día.
Queridos hermanos, en estos momentos queremos aprovechar para darle un gran abrazo de bendición a todos los que nos están visitando por primera vez en nuestras redes sociales, están conectados aquí con nosotros en el día de hoy, en las redes sociales de EWTN Radio. También les damos un gran abrazo y a quienes nos sintonizan, a quienes nos están sintonizando en estos momentos por el dial. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos este programa por ustedes porque los queremos y queremos que conozcan cada vez más la riqueza que tiene nuestra amada fe católica. Esto ha sido todo, queridos hermanos, en nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Hermana María Pía y queridos oyentes, retomamos entonces nuestro tema de hoy, armas que ayudan a orar. Como una ayuda para nuestro caminar en la oración, vimos entonces que la Iglesia nos invita a plasmar nuestra penitencia en 3 elementos fundamentales, que son la oración, la limosna y el ayuno. Así es, queridos hermanos, 3 elementos fundamentales en nuestra vida como cristianos católicos, ¿cierto? Dice precisamente el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 4, no les voy a decir cuál es el versículo porque les voy a dejar de tarea que averigüen cuál es el versículo. Nosotros como católicos tenemos también una gran arma y es la Sagrada Escritura, pero a veces la dejamos escondida o la dejamos como adorno en nuestras casas, ¿cierto? ¿Y qué nos dice San Pablo en la carta a Timoteo en el capítulo 4? No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y es que, queridos hermanos, seguir el camino del bien siempre va a tener altas y bajas, ¿cierto? Altas exigencias en nuestra vida. Este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que Dios nos ha regalado, requiere que nosotros seamos un poquito más penitentes y un poquito más mortificados. ¿Por qué? Porque es necesario que este burrito, es decir, este cuerpo que Dios me ha dado, no haga lo que a Él le guste, lo que a Él le agrade solamente, sino que también este cuerpo, guiado por el Espíritu, haga lo que sea para la mayor gloria de Dios. Y es que en la actualidad, queridos hermanos, hoy en día es más necesario que antes que hagamos penitencia y mortificación. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a las calles de nuestra ciudad, de nuestros países, y nosotros vemos a nuestros países vecinos, cada vez el nombre de Dios es más denigrado, más maltratado, cuántos sacrilegios no se cometen, cuánta persecución no hay para nuestros hermanos cristianos que deben esconderse y decir que no, o sea, deben estar con una fe allí escondidita, porque si ellos salen los matan o se burlan de ellos. No, queridos hermanos, esto está pasando porque precisamente nos está faltando un poquitico de mortificación y penitencia en nuestras vidas, y es bueno que nos examinemos. Y es que con respecto a esto podemos ver hoy en día la juventud, especialmente la juventud, pero creo que todos podemos llegar a esto, y es que hoy en día es todo sin esfuerzo. Entonces es una tarjeta de crédito, entonces que me traigan el domicilio, que me laven la ropa, que me limpien el mueble, que me hagan, entonces todo lo quiero ya, todo es la cultura de la inmediatez, creo que se llama así. Entonces todo lo queremos ya. Entonces, si todo lo queremos ya y todo funciona ya, entonces también vamos a pensar, podemos llegar a pensar, hermana, entonces eso suena como un servicio más la oración. Entonces, meto la tarjeta, tengo el servicio de la oración, tengo el servicio del ayuno, tengo el servicio de la penitencia y listo. Pero eso, realmente suena como un servicio más y no es un servicio más. Es algo que el Señor nos pide y nos da la gracia para que pongamos al servicio de los demás y en el bien propio, más no como ese ya, lo quiero ya, tengo la solución, lo pido y que llegue la oración y la solución a todo. Así es, queridos y hermanos, y es que en la actualidad, como dice la hermana Amada, tenemos la costumbre de que meto la tarjeta y me sale lo que pedí. Entonces, ¿qué pasa? Con esto podemos caer también en el otro extremo y en el riesgo de creer que hacemos la oración y nos salió lo que nosotros esperamos. Y no, queridos hermanos, recordemos que cuando nosotros hacemos oración, Dios nos da como un Padre providente lo que nosotros necesitamos y es bueno para la salvación de nuestras almas, queridos hermanos. La oración no es simplemente una actividad más. ¿Por qué?
Porque es que la manera como tú oras, querido hermano, es la manera con la que endulzas el corazón de Dios Padre. No es la misma manera como yo oro, no es la misma manera como el vecino ora, no. Es la manera exclusiva con la que tú oras y esa es la manera exclusiva con la que Dios siente tu amor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros hagamos oración en nuestro día a día, queridos hermanos. La oración es un momento especial donde se encuentran, donde se funden dos corazones que se aman, el corazón del Padre y el corazón de tú que eres el Hijo. Por eso es tan importante que hagamos y vivamos estos espacios de oración. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a lo que es la mortificación, que es otra de las características que nos acompañan el día de hoy. La mortificación es realizar un sacrificio mental o físico por amor a Dios. Y su propósito principal es unirnos a los dolores de Jesús, meditar su vida, sus heridas y que nos sanen y nos libren del amor propio. Y de eso que sí que sufrimos muchos de nosotros, queridos hermanos, de un gran amor propio. Es decir, de que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por nuestro propio bien y de que todos los bienes que recibimos es porque nosotros lo merecemos, ¿cierto? Es necesario, queridos hermanos, que aclaremos que la Iglesia rechaza todo aquello que dañe nuestra salud física. ¿Y por qué lo rechaza, queridos hermanos? Porque es que precisamente el cuerpo es ese templo del Espíritu Santo y si tú estás dañando el cuerpo, ¿qué estás dañando? Pues el templo del Espíritu Santo. Por eso es que nuestra Madre Iglesia, como madre y como maestra, rechaza todo aquello que daña nuestra salud. ¿Por qué lo he repetido tanto? Para que se nos quede grabado, no solo en la mente, sino también en nuestro corazón. La mortificación, queridos hermanos, es uno de los mayores regalos que nosotros le podemos hacer al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que precisamente el mayor regalo que nosotros hemos recibido de Dios es nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. ¿Y mortificarse qué es? Si nosotros vamos a la raíz de la palabra mortificación, que viene del latín, encontramos que mortificar es precisamente generar molestia. No dice en el diccionario que es sangrar, que es descuidar, que es atormentar, no, es generar molestia y eso es lo que nosotros hacemos cuando mortificamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso lo que su merced dice es muy cierto, no podemos caer en el extremo de buscar la forma entonces de lastimarnos o de autoflagelarnos porque no es así. La idea es ofrecer algo que nos cueste, ¿verdad? Y que además la experiencia nos muestra que es muy buena para nuestra vida en general, pues te hace más perseverante y no te dejas manipular fácilmente por los vicios físicos o emocionales. Y lo más importante, te acercan y te llevan a Dios, te ayudan a serle fiel y más comprensivo con el prójimo. Uy, queridos hermanos, esto sí que lo debemos tener muy, muy presente porque es que la mortificación nos ayuda a acercarnos a Dios, a ser fiel a Dios y a ser comprensivo con nuestro prójimo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, sí que necesitamos esto, ¿cierto? Acercarnos a Dios porque vivimos en un mundo súper alejados de Él, ¿sí? Hacerle fiel porque todo es como por el momento y no por el tiempo que yo tengo de vida o por el compromiso que he adquirido. Y a ser bondadoso con nuestro prójimo. ¿Y con qué podemos mortificarnos hoy en día, hermanos? Eso, yo me acuerdo de unas palabras en este momento de una hermana que dijo, para todo hay clientes, ¿cierto? Entonces Dios, sabiendo que nosotros somos a veces como un poquito flojongos, dice, no, esto aquí me toca que haya de todo y para todo. Si es que hay estrategias como cantidades de personas hay, ¿cierto? Si la meta es generar molestia en nuestro cuerpo, pues es incomodarnos un poquito. ¿Esto qué es lo que nos debe llevar? Nos debe llevar a unir estas incomodidades, ¿cierto? O estas pequeñas mortificaciones a unirlos a los méritos de Cristo. ¿Para qué? Para que tengan una gracia, tengan una fuerza grande en nuestra vida. Y puede ser desde lo más pequeñito, ¿cierto? O desde algunas cosas más grandes, cuando tú ya has adquirido esa
esa práctica de la mortificación. ¿Qué le parece, hermana amada, si damos como algunos pequeños ejemplos de estas mortificaciones? De cuando ya no son 100 abdominales, sino 500. Bueno, alguno de los ejemplos es, se puede ofrecer el dormir un día a la semana sin almohada, sentarse adecuadamente en la silla, no revisar el celular, no navegar por internet 1 hora. Podría ser, como es no es tan de costumbre hoy en día, podrían ofrecer más tiempo, tendría más valor. Levantarse 30 minutos antes de la hora que debe ser, bañarse con agua fría, no tomar café, ponerme un poco más apretado el cinturón, y si sigo nombrando, hay cantidades. Aquí lo que tenemos son opciones. Como les dije, Dios, que es infinitamente providente, dijo, aquí me toca sacar para todo cliente, ¿cierto? Y así como hay también del cuerpo, les traigo también algo de la mente, y es que debemos terminar lo que empezamos, ¿cierto? No levantarnos de nuestro deber, aunque nuestro deber esté aburrido, terminarlo y terminarlo bien hecho. Ser puntuales. Uy, en este sí que deberíamos de practicarlo mucho, porque sobre todo nosotros los latinos tenemos la mala fama, y digo la mala fama porque no me gusta ser impuntual, tenemos la mala fama de ser impuntuales, de llegar media hora después cuando debemos llegar 10 minuticos antes de la hora programada, ¿cierto? Leer un libro hasta el final, es decir, si me empiezo a leer un libro, hasta que no termine de leer ese libro, no puedo empezar otro. Y eso sí que cuesta, ¿no? Porque es que cuando uno está en los caminos del Señor, uno se está leyendo, qué sé yo, un libro de un gran santo, ¿cierto? Digamos un santo que a mí me guste, San Maximiliano María Kolbe. Y se está uno leyendo el libro de San Maximiliano María Kolbe y le llegó las glorias de María. Y uno dice, ay, venga, voy a dejar este un poquitico y entonces me voy a conseguir este y voy a mirar cuáles son las glorias de María. No, querido hermano, si empezaste con el de San Maximiliano Kolbe, hasta que no termines ese, por más de que las glorias de María sean súper guau, hasta que no termines el de San Maximiliano, no puedes empezar el otro libro. Y eso es una manera de mortificar la mente y el conocimiento. En pocas palabras, hermana María Pía, es no hagamos lo que nos parece. Así, en esas pocas palabras, sino que hagamos lo que Dios quiere. Pues en la obediencia a Dios obtenemos la verdad, la verdadera felicidad, como este pensamiento que vamos a tener con respecto a la oración, la mortificación, el ayuno, la limosna y la penitencia. ¿Y qué tal, hermana María Pía, si ahora vamos a nuestra pausa musical y retomamos con las conclusiones? Y los astros del cielo fueran una superficie blanca y tersa, solo para escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que 1000 truenos y más fuerte que el ímpetu del mar, terrible que el fragor de los volcanes, solo para gritar Quisiera que el universo entero, con todos los planetas y los astros del cielo, fueran una superficie blanca y tersa, solo para escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles.
Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar con nuestras conclusiones acerca del tema, y es que precisamente el ayuno y la mortificación, ¿qué es lo que es? Es aplastar aquello que nos aleja de Dios, es domar ese burrito, ¿no? Y recordemos que cuando yo estoy diciendo burrito me estoy refiriendo a nuestro cuerpo, a nuestras pasiones, pues el maligno sabe muy bien que somos peligrosos, pero ¿cuándo somos peligrosos, queridos hermanos? Queridos hermanos, cuando nosotros oramos y nos sacrificamos, nosotros nos volvemos el gran enemigo de aquel a que no es necesario nombrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos más compenetrados con Dios y por eso nosotros nos hacemos enemigos de Él. Además, porque la oración, queridos hermanos, es la llave que abre el corazón de Dios. Y hablando de enemigos peligrosos, quiero compartir la historia del santo cura de Ars, que decía que era tan mortificado que una vez el demonio le dijo: 3 como tú y mi reino se acabaría. Imagínense, hermanos, así de valiosa es la mortificación, que no solo nos fortalece, sino que debilita por completo al enemigo. Entonces, no suena fácil, no es fácil, pero empezar vale la pena. Ya con el tiempo, así como el ejercicio, se irá tomando la fortaleza y el deseo de seguir haciendo la mortificación hasta que se convierte eso en un hábito, y ya eso sería una virtud, pero eso nos va a costar un poco de tiempo. Y lo importante es enseñarle a las familias, a los hijos, desde pequeños enseñarles a qué es la mortificación, qué es la penitencia, qué es el ayuno, qué es la oración. Cuando el niño reconoce eso desde pequeño, cuando sea grande no le va a ser tan difícil. Al igual, todo adolescente pasa por momentos donde no quiere saber nada de Dios, pero llegará el momento en que dice: yo recuerdo cuando mi mamá nos ponía a todos a ayunar en fechas específicas, nos ponía a hacer oración en común, todo esto, ellos lo van a recordar, pero si no sembramos esa semilla desde ya, no lo van a aprender. Por otro lado, si no tienes familia y en tu círculo social o en tu área de trabajo puedes enseñarlo, invita a otros a que aprendan a hacerlo. Si no es por el bien de otros, mientras aprenden, que lo hagan por el bien de ellos mismos. Y si alguno de ellos está en esa debilidad de no, yo lo hago solo por mantener un físico, enseñarle que hay un valor más grande que la estética, el permanecer bonitos y perfectos. El valor que se le da en el ayuno, la oración, la penitencia y la limosna al servicio de Dios, de las almas y de la santificación de uno mismo. Así es, queridos hermanos, es muy bueno que nosotros aprendamos desde muy pequeños en nuestros hogares. La primera iglesia que nosotros tenemos es la iglesia doméstica. Y si le enseñamos a los chicos desde muy pequeñitos lo que es la mortificación y lo que es la penitencia, esto no solamente les va a ayudar en el plano espiritual, sino también en esa etapa dura y difícil, porque yo siempre he escuchado que cuando están en los 14, 13 años, la adolescencia, es que hermanita, es que mi hijo está en la etapa más difícil de la vida. Entonces, pues en ese momento, en esa etapa difícil de la vida, ¿a qué le va a ayudar? A que cuando le ofrezcan droga, a que cuando le ofrezcan cosas que no debe hacer, la vida fácil, el dinero fácil, pues él sepa decir no. Gracias, pero esto no le funciona a mi vida. Así que esto nos ayuda en todos los ámbitos y en todos los campos, porque nosotros somos uno solo: cuerpo, alma y espíritu, queridos hermanos. Debe ser precisamente nuestra vida como un juego de boxeo, ¿cierto? Mi cuerpo está tan ejercitado que lanza puñetazos al mal. Entonces está tan ejercitado en la virtud de la mortificación que continuamente le lanza puñetazos al mal, al enemigo. Tanto es así que quizás nosotros lleguemos a ser otro santo cura de Ars en estos tiempos, y el enemigo diga: uy, tengo un enemigo muy fuerte con el que debo luchar. ¿Y por qué debe luchar contigo? Porque eres de esas personas que continuamente hacen mortificación, no solo por sí mismo, sino también por nuestros hermanos. Y bueno, queridos hermanos, aquí nos están pasando por el máster cómo iniciar a practicar la mortificación, la oración y la limosna, cuando cuesta demasiado o cuando no se nos ha enseñado cómo hacerlo más fácil.
Voy a pedirle a la hermana Laura, que está en el máster, que por favor nos mantenga la pregunta en alto para poder, para iniciar esta mortificación, para iniciar esta práctica de la mortificación, de la oración y de la limosna, cuando no se nos ha enseñado, gracias Laurita, cuando no se nos ha enseñado, queridos hermanos, lo primero es que hay que reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Entonces es pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de iniciar este camino. ¿Qué les aconsejo, queridos hermanos? Empecemos como los bebés, ¿cierto? Primero gateando, después caminando y finalmente corriendo. Es decir, vamos a iniciar con la oración, porque es el camino base, es lo más sencillo. Entonces, ¿qué te parece si al iniciar tu día, lo primero que haces es saludar a Dios? Buenos días, papá, gracias por este nuevo día. Dame la gracia de ser un buen padre de familia, de ser un buen esposo. Vamos a pedirle esto al Señor. Empecemos con la oración en la mañana y en la noche. Continuamos después de por lo menos unos 3 meses, así que mejor dicho no nos cachamos ni un día la oración en la mañana y en la noche, pues entonces empezamos con la limosna, es decir, vamos a quitar algo que me cueste a mí y se lo voy a ofrecer a un hermano, y ese hermano, vamos a empezar con ese hermano que sabemos que lo necesita, ¿cierto? Para terminar con ese hermano que, como que nos cuesta un poquito, ¿cierto? Y por último, queridos hermanos, cuando ya llevemos 6 meses por lo menos practicando la limosna, entonces vamos a empezar con el ayuno. La Virgen María nos ha pedido que ayunemos los días miércoles. La iglesia nos enseña que lo hagamos los días viernes. Es de su libertad que ustedes elijan el día que quieran o que les sea más adecuado. Elijan un día en la semana y empiecen a ofrecer algo. Puede ser, queridos hermanos, comer solamente fruta hasta las 3 de la tarde. Y de ahí en adelante, pues sí, al final de la noche comerme algo un poquito más fuerte, como unas 3 galletitas y una aromática. Más fuerte en que es algo de sal, pero no es el montón, ¿no? Es más fuerte en que es algo de sal. Esa podría ser una manera de iniciar. Y para iniciar, como es tan difícil recordar las cosas, por ejemplo, cuando su merced decía hacerlo por 6 meses, a uno se le puede saltar un día. Es muy bueno y San Ignacio de Loyola lo aconseja, y es tener un cuadro. Para los que se les facilite, hacer un cuadro e ir chulando día a día, tener como las actividades. Bueno, hoy es día de ayuno, hoy es día de mortificación, y escribir qué vas ofreciendo para tenerlo presente, no por el hecho de voy a mostrar el cuadro en orgullo de, mire, yo lo hice. Es solamente para que tú lleves ese orden y puedas saber qué vas a ofrecer, qué vas a hacer día a día, y ver cómo has ido creciendo en esto y si has aprendido algo o no. Igual, cuando uno hace este tipo de aprendizaje, como le decía, que apenas está aprendiendo, es bueno estar en constante pregunta con el Señor de, ¿lo estoy haciendo bien? Hacer ese examen de conciencia. Bueno, ¿lo estoy haciendo por mí, por la salvación de otros? ¿O simplemente lo estoy haciendo por vanidad o porque me gustó, porque estoy viendo que estoy bajando de peso y demás? Ese examen de conciencia diario funciona muchísimo para saber si lo estás haciendo en virtud, en pro de otros y de ti mismo, o realmente hay que parar un momentico y tomar otra de las, ya sea la oración, la penitencia, el ayuno, y darle fortaleza a otro para apaciguar que no está creciendo de manera correcta. Así es, hermana amada, y por aquí en el máster nos hacen otra preguntita, y es cómo enseñarle a los niños qué es la mortificación, ¿cierto? De manera tal de que para ellos sea agradable. Pues la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo, ¿cierto? Sí. Los papás debemos enseñarles que debemos mortificarnos. ¿Con qué? Por ejemplo, papá, si para ti es súper imprescindible estar en el celular, pero es fin de semana y el celular debe pasar a un segundo plano, es decirle a tu hijo, hoy es día de juego, hoy vamos a hacer lo que tú has deseado hacer conmigo toda la semana, jugar fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? A lo largo de la semana, en un día específico, tú te vas a abstener, vas a evitar comerte los dulces que te comes después del almuerzo, y eso se lo vamos a ofrecer al Señor para que nos una como familia. Cuando el niño vea esos resultados, para él va a ser agradable
hacer mortificación. Bueno, queridos hermanos, con esto damos como finalizadas nuestras conclusiones del tema. Y quiero invitarlos a hacerles una invitación muy importante. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y esta invitación tan importante es precisamente para que nos acompañen en nuestro programa de Cedros en EWTN, ¿cierto? En USA lo transmitimos los días lunes a las 2:30 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Y en Latinoamérica y en España los días martes a las 9:30 de la mañana, a las 4:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Muchos de ustedes, queridos hermanos, pueden en estos momentos decir, uy, hermanita, pero ¿y qué es Cedros? Eso me suena como a un árbol. Es que precisamente es el árbol de nuestra familia espiritual. Cedros es un programa que nos fortalece en nuestra fe a través de la oración, ¿sí?, y de la formación. ¿Y cómo lo hacemos? Nos reunimos todos en torno al Santo Rosario y tocamos un tema específico apoyado por las Sagradas Escrituras, lo que dice la tradición de la Iglesia, lo que dicen los santos, el catecismo, la Biblia, queridos hermanos. La verdad es que esto es un programa riquísimo, así que los invito para que nos acompañen los lunes los días lunes y los días martes. Hermana María Pía, ¿y qué tal si pasamos a nuestro espacio de oración para dar gracias a Dios? Por este momento. Bueno, hoy nos vamos a colocar en presencia del Señor. Vamos a darle gracias en este momento y de manera especial, Señor, te pido por todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión, para que no solo sea un escuchar, sea un aprender y llevarlo a la práctica. Mira con bondad y misericordia todas y cada una de sus intenciones. Aquellas personas que por muchos años han intentado crecer en la mortificación, en el ayuno, en la penitencia y no lo han logrado. Mira este esfuerzo y concédeles la gracia que más estén necesitando. Aquellos que no sepan o han escuchado esto por primera vez y estén animosos a hacerlo, Señor, acompáñalos. María Santísima, arrópalos con tu manto de madre y concédeles todo lo que están necesitando para dar ese primer paso. Mira con bondad y misericordia sus intenciones, sus necesidades, aquello que quisieran pedir y no se atreven, aquello que quisieran necesitar y no saben cómo pedirlo, y aquello que necesitan pero que no conocen que se necesita. Concédeles la gracia que más estén necesitando y bendícelos en esas gracias del ayuno, la mortificación, la penitencia, para la salvación de sus almas, de sus familias y en el crecimiento de nuestra iglesia. Amén. Amén, queridos hermanos, es un día muy especial. Nos alegra mucho haber podido compartir con ustedes en este día. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hemos hablado con ustedes acerca de las armas que nosotros tenemos como cristianos, esas armas que incluyen la penitencia y la mortificación, y que la penitencia está desglosada básicamente en lo que es la oración, la limosna y el ayuno, y que debemos ir paso a paso en este caminito, en este uso de las armas que Dios y la Iglesia generosamente nos otorgan para el bien de nuestra alma y para el bien de las almas que están a nuestro cargo. Porque recordemos algo, queridos hermanos, al cielo no vamos a ir solos, vamos a ir acompañados de un gran número de almas que van o a la cabeza nuestra o a la cola nuestra, pero que van junto a nosotros. Les recordamos que hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana María Pía y la hermana Amada. Les esperamos en el día de mañana. Por favor, no olviden conectarse en familia. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.